Nuevamente, paz a voz a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Hemos de estudiar nuestro cuadernito de escuela sabática de nuestro trimestre que lleva por título Un discípulo fiel siguiendo al maestro con Pedro. Y en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado hemos de estudiar la lección número 9 a que lleva por título El servicio de un discipulado. Yo creo que a través de las lecciones nos hemos dado cuenta cómo el Señor nos ha llamado, cómo ha hecho el llamado a cada uno de nosotros y también el compromiso que tenemos cada uno de nosotros de servir a nuestro Dios, de ser un fiel discípulo ante la presencia de nuestro Dios. Hemos tomado a Pedro como el ejemplo para cada uno de nosotros y yo creo que nuestra vida se refleja mucho en la vida de Pedro. Y nuestro texto base, que quiero que tome su Biblia, y vamos a abrirla en el libro de Juan capítulo 13 versículo 6. Acaba nuestro Señor Jesucristo de hacer el acto de la Pascua y de la Cena, el nuevo pacto, en el que Él menciona que Él es el pan de vida y también que es el fruto de la vid, que ahora su vida va a ser entregada para rescate de cada uno de nosotros. Y ahora se termina el acto de la cena y tenemos una hermosa enseñanza en el libro de Juan capítulo 13 que vamos a estar viendo a través de la lección. Y el texto que vamos a ver en esta mañana, que lo hemos de explicar a través de la lección, es el verso 6. Y dice de la siguiente manera: entonces vino Jesús a Simón. Quiero que se acerca a nuestro Señor Jesucristo, a Simón Pedro, y luego le dice: entonces vino Jesús a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, tú me vas a lavar los pies. Y yo creo que recordamos este momento donde nuestro Señor Jesucristo va a lavar los pies de cada uno de los discípulos. Y Pedro, aquel hombre atrevido, aquel hombre que siempre da una palabra, ahora dice: tú me vas a lavar los pies. Y a través de la lección vamos a ver esto. Y recordemos que nuestro título de la lección es El servicio de un discípulo. Y es algo que cada uno de nosotros tenemos que hacer ahora que hemos aceptado el llamado. Ahora nos toca servir de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo, siendo servidor, de tal manera que fue a la cruz para morir en rescate de cada uno de nosotros. Tenemos algunos propósitos muy especiales en esta lección y es lo que hemos de aprender en esta mañana. Y lo primero que hemos de aprender es quién es Jesús y su modelo de servicio. Así que vamos a identificar nuevamente quién es Jesús y cuál fue su modelo de servicio. También vamos a ver cómo Pedro malentendió el acto del lavatorio de los pies, pero al final de la historia vemos que él es un discípulo fiel ante la presencia de nuestro Dios. También vamos a ver de las maneras que Jesús contrasta o es diferente a los caminos de este mundo, cómo se rigen las personas que nos gobiernan, cómo quieren tener el poder, mas sin embargo a nuestro Señor Jesucristo, siendo el Mesías, siendo el Señor, hace un acto maravilloso para mostrar a cada uno de nosotros que es el servidor y que vino a servir y no para que le sirvieran. También algunas preguntas personales para con cada uno de nosotros cuando llegamos al acto de la cena. Dice algo que vamos a aprender y quiero que vaya pensando en ello. ¿Qué es más humillante para usted? ¿Lavar los pies de alguien o que alguien le lave los pies? Y quiero que sepan que cuando llegamos al acto de la cena, muchas de las veces buscamos a alguna persona que le hemos de lavar los pies o que nos va a lavar los pies, cuando debe de ser de no escoger a una persona, sino estar preparados para hacer ese acto que nuestro Señor Jesucristo hizo para con cada uno de nosotros. También, como el lavatorio de los pies es un símbolo para el servicio en general, como cuando hacemos este acto en la Cena del Señor, como símbolo de que cada uno de nosotros estamos para servir y para ser servidores tanto a la iglesia como al mundo. También nos sentimos tentados a ejercer dominio en las formas que el mundo lo hace en vez de servir de la forma en que Jesús lo hizo. Así que Jesús nos enseñó a hacer ese servicio, a ser servidores, a no esperar a que alguien más nos sirva. Así que a través de esta lección vamos a ver estos hermosos propósitos, sabiendo que el título es El servicio de un discípulo. Así que hemos aceptado el llamado, ahora vamos a ver qué espera a nuestro Señor Jesucristo de cada uno de nosotros como servidores del reino
de nuestro Dios. Así que le voy a invitar que tome su Biblia y vamos al Evangelio de Juan y vamos a ver algunos textos de este Evangelio. Recordemos, a nuestro Señor Jesucristo ha tenido la cena pascual y también ha instituido el nuevo pacto con su sangre y con el pan y el vino, que ahora representan la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en el cual derrama su sangre para con cada uno de nosotros. Y dice el verso 2 del capítulo 13 del Evangelio de allí de Juan. Veamos Juan 13:2. Espero para que todos los tengamos. Y dice: y cuando cenaba, recordemos, se acaba de terminar la Pascua y aquel hermoso acto de la cena del Señor. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Así que primeramente aquí Juan nos está ubicando, nos está diciendo de algo que ha sucedido con aquel Judas, en el que ha entregado su corazón ahora al enemigo, y empieza Juan a mencionar algo que lo vemos al terminar o a la mitad del capítulo 3, y lo vamos a ver más adelante. Lo que sí nos recalca y nos dice: y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote. Inmediatamente nos habla de Judas. Y ahora vamos a ver algo maravilloso que hace nuestro Señor Jesucristo después de la cena. Veamos el verso 3, veamos qué nos dice. Empieza nuestro Señor Jesucristo a decir: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. ¿Se da cuenta nuestro Señor Jesucristo? Y yo creo que cada uno de nosotros nos dimos cuenta ya en el Evangelio de Juan capítulo 1, donde dice: y aquel verbo se hizo carne, y vimos su gloria como gloria del unigénito, donde el Padre le entrega a nuestro Señor Jesucristo toda potestad, y dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios. Nuevamente aquí está identificándose él como el Hijo de Dios, y que había salido de Dios y a Dios iba. Faltaban horas para que él fuera al Calvario, pero aquí le está diciendo a sus discípulos algo importante: que había salido de Dios y que era necesario que él volviera a nuestro Padre Celestial. Y aquí en este momento va a ser un acto de servicio para que sus discípulos se den cuenta que él es el maestro, pero aún siendo el maestro, él sirve a cada uno de sus discípulos. Y sigue diciendo en el verso 4: y se levantó de la cena. Acaba de terminar mencionábamos la cena pascual y también el nuevo pacto, y ahora tenemos que se levanta de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se ciñó. Aquí están los discípulos observando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué está pasando? Ahora nuestro Señor Jesucristo está enseñándole a sus discípulos cómo debe de servir un discípulo fiel. Así que esta enseñanza no es únicamente para aquellos discípulos, sino es una enseñanza para con cada uno de nosotros. Recordemos en las lecciones pasadas que él mencionaba que el Padre le ha amado y que él ha amado a sus discípulos, y que sus discípulos tienen que amarse los unos a los otros, y luego los manda a que vayan a predicar el Evangelio. Ahora va a enseñar un acto de servicio para con cada uno de sus discípulos. Y dice el verso 5: luego puso agua en un lebrillo. Se levanta nuestro Señor Jesucristo, ahora agarra un lebrillo y dice que pone agua, dice, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. La palabra de nuestro Dios no nos dice quién fue el primero o el segundo. Lo que vemos aquí es que nuestro Señor Jesucristo, como maestro, está lavando los pies a cada uno de sus discípulos. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Aquí está haciendo nuestro Señor Jesucristo un acto de servicio para que vean cada uno de ellos de que nuestro Señor Jesucristo se ha humillado para servir a cada uno de ellos, y que Él viene no para que les sirvan, sino para servir a cada uno de ellos. Y es donde tenemos nuestro texto base, que se encuentra en el verso 6. Entonces vino a Simón Pedro. No sabemos si fue el primero, no sabemos si fue el segundo o el último,
pero aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo se acerca a Simón Pedro. Y acuérdense que entre los discípulos cada uno de ellos tiene sus características, pero en esta ocasión estamos viendo a Pedro como modelo y que refleja también la vida de cada uno de nosotros. Y cuando llega hacia Simón Pedro, dice, Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Inmediatamente aquel Pedro se da cuenta y dice, esto no está bien, nosotros debemos de lavarte los pies y tú lo estás haciendo. Y dice ahí adelante en el verso 7, y dice, respondió Jesús y le dijo, nuestro Señor Jesucristo le va a contestar ahora a Pedro, le va a decir a Pedro exactamente cuál es la razón por la cual está haciendo este acto. Y le dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora. Inmediatamente nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Esto que estoy haciendo, tú no lo entiendes, mas sin embargo dice, más lo entenderás después. Y yo creo que recordamos, este es un eco de lo mismo que le pasa a Juan el Bautista cuando está bautizando, y luego llega nuestro Señor Jesucristo y dice allá en Mateo 3:14, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Aquí vemos que también allá en Mateo, Juan hace la misma pregunta y dice, Señor, yo debo de ser bautizado por ti, pero aquí tenemos algo de enseñanza que nos da a cada uno de nosotros, en que le está diciendo ahora nuestro Señor Jesucristo aquí a Pedro de la misma manera que le dijo a Juan, esto conviene que hagamos. Así que respondió Jesús y le dijo, no lo que hago, dice, lo entiendes ahorita, pero lo vas a entender después. Dice ahora el verso 8, de allí de Juan 13:8. Pedro le dijo, ¿no me lavarás los pies? Jamás. Inmediatamente aquel Pedro se niega, empieza a decir, Señor, tú no me vas a lavar los pies. ¿Por qué? Porque Pedro sabe que él debe de lavarle los pies a nuestro Señor Jesucristo y no nuestro Señor Jesucristo a aquel varón. Ahora dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Aquí nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿sabes qué, Pedro? Si no haces este acto, no vas a tener parte conmigo. Y claramente yo creo que cada uno de nosotros queremos tener parte con nuestro Señor Jesucristo. Aquel Pedro se pone a pensar, ¿qué hago? Nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro, si quieres ser parte conmigo, déjame que haga este acto. Y dice el verso 9, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies. Quiero que sepan que aquí entiende Pedro el valor de estar ligado a nuestro Señor Jesucristo. Él no quería estar fuera de nuestro Señor Jesucristo y por esta razón le dice, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y dice, lávame todo, yo quiero ser parte contigo. Y nuevamente aquí tenemos a Pedro, este varón que siempre estaba al lado de nuestro Señor Jesucristo, y ahora le dice, Señor, no me laves únicamente los pies, sino todo mis manos y la cabeza. Ha entendido que quiere tener parte con nuestro Señor Jesucristo. Dice el 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues esto, dice, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque ¿qué? No todos. Recordemos, empezamos en el verso 2, donde mencionó que Judas había entregado el corazón al diablo. Ahora tenemos que nuestro Señor Jesucristo le menciona y le dice a Pedro y le dice, están limpios, aunque no todos. ¿A quién se está refiriendo? A aquel Judas que había entregado su corazón al mal. Pero aquí tenemos la enseñanza, aquí tenemos algo maravilloso, que nuestro Señor Jesucristo está sirviendo a cada uno de sus discípulos, aún a Judas, que en el corazón de él ya había traicionado a nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 11, y recordemos, quedan horas para que vengan y agarren a nuestro Señor Jesucristo. Dice el 11, porque sabía que le iba a entregar. Ya nuestro Señor Jesucristo sabía que aquel Judas le iba a entregar. Dice, por eso dijo,
no estáis limpios todos, refiriéndose a Judas, que en su corazón ya había lo malo de que había entregado a nuestro Señor Jesucristo por aquellas piezas de plata. Y dice el 12, dice, así que, dice, después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ha dado Jesús el ejemplo. Ahora nuestro Señor Jesucristo toma su manto y se va a la mesa y miren lo que les dice, ¿sabéis lo que he hecho? Les hace esta pregunta, ¿entienden lo que estoy haciendo? Y ahora miren lo que dice el verso 13. Vosotros me llamáis maestros y Señor, y decir bien, porque lo soy. Esta es la preocupación que había en los discípulos, cómo un maestro puede lavarle los pies a sus discípulos, y nuestro Señor Jesucristo va a enseñarles, va a decirles que Él es el maestro y que lo que Él está haciendo, dice, vosotros me llaman maestro y Señor, decir bien, ¿por qué? Porque lo soy. Así que inmediatamente le enseña a sus discípulos que Él es el maestro, que Él es el Señor, y dice el 14. Pues si yo, el Señor y Maestro, una vez más dando el ejemplo, pues si yo siendo el Señor y siendo el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Nuevamente aquí nuestro Señor Jesucristo, si recordamos palabras de lecciones pasadas donde dijo, mi Padre me ama, yo los amo a cada uno de mis discípulos y entre los discípulos ámense los unos a los otros. Ahora está diciendo, así como yo he lavado los pies a cada uno de ustedes, ahora tienen que hacerlo los unos a los otros. ¿Qué está enseñando? Que así como Él ha servido, ahora le toca a cada uno de los discípulos servir el uno con el otro. Y ahora hasta nuestros tiempos, es el eco. Quiero que sepan que hemos mencionado que somos guardia de nuestro hermano, que tenemos que cuidarlo. Ahora la palabra de nuestro Dios nos está diciendo que en el servicio tenemos que servir los unos como los otros, así como nuestro Señor Jesucristo dio ese ejemplo. Y dice el 15, una vez más recordando, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nuevamente nuestro Señor Jesucristo les recalca y les dice, ¿saben qué? Miren, yo siendo el Señor, yo siendo el Maestro, les he dado ejemplo para que así como yo he hecho, también ustedes hagan. Así que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado el ejemplo y es importante que nosotros lo hagamos. Veamos el verso 16. De cierto digo, les dice nuestro Señor Jesucristo, de cierto digo, el que dice, el siervo no es mayor que su Señor. El siervo no va a ser mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que me envió. Dice, si mi Padre me ha enviado, yo no voy a ser mayor que Él. Aquí está enseñando una buena enseñanza para cada uno de nosotros. Hay un siervo y hay uno mayor. Hay un hijo de Dios y hay un Dios. Y dice el 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Así que ya saben y entienden, ahora ustedes tienen que hacerlas. Y ahora ese eco llega a cada uno de nosotros, que cuando llegamos al acto de la cena y que viene el lavatorio de los pies, yo creo que es algo que sabemos, donde cada uno de nosotros con reverencia, con humildad y con servicio, lavamos los pies los unos a los otros. Ahora veamos otra lectura que nos da el cuaderno de escuela sabática y vayamos al Evangelio de Mateo ahora. Evangelio de Mateo capítulo 10 y veamos la enseñanza que nos da este evangelio. Dice la palabra de nuestro Dios. Dispensen, Marcos, estaba equivocado. Marcos capítulo 10, 42, libro de Marcos. Y vamos a ver qué nos dice ahora Marcos a cada uno de nosotros como enseñanza relacionada con el servicio de un buen discípulo. Marcos capítulo 10, versículo 42, y dice de la siguiente manera. Mas Jesús, dice la palabra de nuestro Dios, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones
se enseñorean de ellas. Ahora nuestro Señor Jesucristo está hablando de los gobernantes del mundo, donde en lugar de servir se enseñorean de las naciones, ponen impuestos altos y en lugar de ayudar a las naciones les ponen cargas. Y dice, y sus grandes ejercen sobre ellas potestades. Así que muchas de las veces pisotean al pobre, al necesitado, y nuestro Señor Jesucristo da el ejemplo de que tenemos que servir los unos con los otros. Así que muchas de las veces lo que pasa en el mundo, nos queremos guiar por ellos, vemos que hay personas que tienen poder, que tienen dinero, pisotean a la gente pobre, y muchas de las veces nosotros queremos hacer lo mismo cuando la palabra de nuestro Dios nos dice que debemos de servir o estar en unidad, en paz, en amor, en tranquilidad los unos con los otros. Dice el 43. Dice, pero no será así entre vosotros. Mi reino es un reino de paz. Mi reino es un reino donde nos amamos, y si recordamos que nuestro Señor Jesucristo dice, en esto van a conocer a mis discípulos, que se aman los unos con los otros. En esto se conocen los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, donde nos preocupamos, donde buscamos el bienestar de cada uno de nosotros. Por esto dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Si alguno de ustedes quiere ser el grande, porque quiero que sepan que entre ellos siempre hubo el problema, quién será primero, quién va a ser más grande en el reino. Ahora aquí nuestro Señor Jesucristo está dando una contestación y está diciendo que el más grande es el servidor. Y muchas de las veces, hasta nuestros tiempos, a nadie le gusta servir, sino le gusta que le sirvan. Cuando la palabra de nuestro Dios nos dice que si queremos ser grandes, tenemos que ser servidores. Dice el 44. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Un concepto que se oye muy fácil, pero quiero que sepan que servir a todos es algo difícil. Y si queremos ser el primero, quiero que sepan que la palabra de nuestro Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, enseñándole Jesús a sus discípulos, diciendo, el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Así que si queremos ser grandes en el reino de nuestro Señor Jesucristo, debemos de ser siervos, y quiero que sepan que Jesús puso el ejemplo. Vayamos al verso 45. Dice el 45, porque el Hijo del Hombre, hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y vemos aquí el servicio de nuestro Señor Jesucristo, en que vino, entregó su vida por cada uno de nosotros, siendo aún nosotros pecadores, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, estando alejados de las promesas de nuestro Dios, viene nuestro Señor Jesucristo y se convierte en el siervo, lleva hasta la cruz, es muerto para con cada uno de nosotros y nos rescata por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que hoy en día hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios, aquel Cordero que vino y murió por cada uno de nosotros. Nos acerca a nuestro Padre amoroso. Él es el camino, Él es la verdad de la vida, y como hemos mencionado, nos da una nueva identidad, somos una nueva criatura. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y esto nos enseña a nosotros como ejemplo. Muchas de las veces en nuestras congregaciones puede haber hermanos, personas que les gusta que les sirvan y que le estén sirviendo, cuando la palabra de nuestro Dios nos dice que cada uno de nosotros debemos de ser servidores, porque ejemplo nos dio nuestro Señor Jesucristo. Ahora, con estos dos conceptos que tenemos de los dos evangelios, tanto el de Marcos como el de Juan, vamos a ver las preguntas. Y dice la primera pregunta: ¿de qué manera, vimos Juan 13 del 2 al 17, de qué manera Juan revela quién es Jesús y de qué se trata Jesús? Ahora tenemos aquí, y yo creo que a través de las lecciones nos hemos hecho la pregunta: ¿quién es Jesús? Y tenemos muchos
atributos de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador, es el Hijo de Dios, es el Rabí, es el Maestro, es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz, es el pan de vida, es el príncipe de paz, es el Rey del universo, es el Cordero de Dios, es la puerta, es el siervo, es el Señor. Todo esto hace que Jesús sea el Hijo de Dios, el que vino y entregó su vida por cada uno de nosotros. Y vimos su gloria, dice Juan, y vimos su gloria como gloria del unigénito, que fue, que descendió del Padre, y después de que hizo el trabajo que su Padre le había encomendado, dice que su Padre le puso en lo más alto. Ahora, veamos el 13:3 de Juan, lectura que habíamos visto. Juan capítulo 13, versículo 3. ¿Quién es Jesús? En el 13:3 nos dice algo importante de quién es Jesús. Enseñándole Jesús a sus discípulos, sabiendo Jesús. Yo creo que si recordamos en lecciones pasadas, hace la pregunta, bueno, a la gente dice que unos que es Juan, otros que es Elías, que es otro profeta, y ustedes quién dicen que soy. Si Pedro contesta y dice, tú eres el Hijo de Dios. Ahora dice Juan 13:3. Si lo tenemos ahí, veamos en la palabra de nuestro Dios. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, dice, y que había salido de Dios. Y si había salido de Dios, claramente es el Hijo de nuestro Dios. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito en rescate de nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y que había salido de Dios y a Dios iba. Recordamos que faltaban horas para que él fuera al Calvario y muriera por cada uno de nosotros, pero se identifica que ha salido de Dios, que es el Hijo de Dios, y que era necesario que el Hijo de Dios fuera hasta la cruz, muriera y rescatara nuestras vidas. Dice el 13 también, una vez más, ¿quién es Jesús? Dice, vosotros me llamáis maestro. Así que a nuestro Señor Jesucristo nuevamente como maestro, como Mesías, como Salvador. Vosotros me llaman maestro y Señor, y decir bien, porque lo soy. Una vez más, nuestro Señor Jesucristo confirma que Él es el Mesías y que Él es el Señor. Dice el 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Si ustedes dicen que yo soy el Mesías, si yo he confirmado que soy el Mesías, que soy el Hijo de Dios, he lavado los pies, ahora les digo algo, hagan ustedes lo que yo les he enseñado. Y quiero que sepan que Jesús no únicamente decía, sino también hacía, daba el ejemplo, y ese ejemplo que les daba es el ejemplo que sus discípulos siguieron, y es el ejemplo que cada uno de nosotros estamos siguiendo. Ahora, ¿de qué se trata Jesús? Fíjense bien lo que hace Jesús, lo que nos deja en sus páginas, para que cada uno de nosotros entendamos de qué se trata seguir a Jesús. Y dice el 15, de ahí mismo, 13:15, porque ejemplo, fíjense bien, no es alguien que dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nuevamente, ¿qué está diciendo? Que Él pone el ejemplo de cómo deben de hacer las cosas. Ahora veamos a Marcos, capítulo 10, versículo 44. Dice el libro de Marcos, Evangelio de Marcos 10:44. Una vez más, el ejemplo que da ahora nos deja a nosotros y nos dice, el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Aquí se está diciendo que si alguien quiere ser primero, Jesucristo nos dio el ejemplo. ¿Por qué Él fue el primero? Porque Él dio el ejemplo a cada uno de nosotros. En la iglesia donde usted está, donde yo estoy, es importante que seamos siervos de nuestro Dios, que nos pongamos a disposición para el trabajo de la obra de nuestro Dios. Segunda pregunta. ¿Cómo malentendió Pedro las cosas?
pero permaneció fiel. Si recordamos a aquel Pedro, que inmediatamente se acerca a nuestro Señor Jesucristo, y cuando se acerca a Él, dice el 13:6, entonces vino a Simón Pedro, del libro de Juan, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Pedro no entiende el propósito de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué está haciendo esto? Y por eso le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Yo creo que debe de ser al revés, así como decía Juan, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible que yo te tengo que bautizar cuando tú debes de bautizarme a mí? Pero nuestro Señor Jesucristo le enseña a Pedro y dice en el verso 7 de Juan 13:7, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Nuevamente nuestro Señor Jesucristo enseñándole a Pedro que él va a entender todo lo que le está enseñando, pero no ahí luego lo iba a entender, sino que iba a tener su tiempo. Y dice el verso 8, Pedro le dijo, ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Así que es algo importante el lavatorio de los pies, y Pedro entendió la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo de tal manera que le dice en el verso 9, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Así que damos gloria a nuestro Dios que nuestro Señor Jesucristo está enseñando a sus discípulos, y en este caso a Pedro, de cómo debe de ser el servicio de un discipulado. Yo creo que Pedro, gloria a nuestro Dios, está entendiendo. Ahora, Pedro no es un hombre fuera de lo común, es igual que nosotros. Tiene sus momentos débiles, tiene sus momentos fuertes, pero el Señor Jesucristo siempre estuvo con él moldeándolo. Ahora dice la pregunta número 3. ¿De qué manera Jesús contrasta o es diferente a su camino con los de este mundo? Mencionábamos que los caminos de hoy en día de los gobernantes se enseñorean de las gentes en lugar de dar el servicio, ponen impuestos, ponen cargas, de tal manera que el hombre pobre no haya que hacer. Y la lectura que tenemos es la que leímos, 10:42 de Marcos, dice, mas Jesús llamándolo les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Qué está haciendo la gente? Gobernantes, en lugar de ayudar a las naciones, en lugar de ayudar al necesitado, en lugar de dar el servicio, muchas de las veces de estos gobernantes se enseñorean de las personas, y como dice el dicho, los tienen debajo del pie. Cuando es que nuestro Señor Jesucristo dice que Él vino a servir y a entregar su vida por cada uno de nosotros. Dice el 43, pero no será así entre vosotros, si ustedes son diferentes, mi reino es muy diferente, es un reino de paz, de tranquilidad, de amistad, así como dice yo soy su amigo, ahora cada uno de nosotros somos amigos, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Qué nos dice a cada uno de nosotros? Es donde volvemos a las lecciones pasadas, donde aquel varón dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Quiero que sepan que cada uno de nosotros somos guarda de nuestro hermano. Si aún si nos ofende, dice la palabra de nuestro Dios, perdona a tu hermano si te ofende aún hasta 70 veces 7. Y dice el 44, y el que de vosotros quisiera ser el primero, será siervo de todos. Si queremos ser ese primero, yo creo que tenemos que servir a nuestros compañeros, y nuevamente uno de los actos del servicio es cuando lavamos los pies los unos a los otros, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de rescatar a nuestros compañeros cuando van al pecado y dar nuestra vida por cada uno de ellos? Dice ahora la pregunta número 1, y son muy personales, quizá a lo mejor no hay contestación correcta. Dice, ¿qué es más humillante para usted? ¿Lavar los pies de alguien o que alguien le lave los pies? Quiero que sepan que a través de los tiempos nos damos cuenta que se llega la cena del Señor y llega el lavamiento de los pies, y hay personas que dispensan, hay personas que deciden
mejor no lavarse los pies o no lavarle los pies a alguien más. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo de lavarnos los pies los unos a los otros. Nuevamente, para usted, ¿qué es más humillante? Y quiero que sepan que cuando llegan a los discípulos a la cena, ellos no sabían que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer el acto de la cena. ¿Por qué? Digo esto porque muchos de nosotros sabemos que se llega el acto de la cena y a lo mejor en ese día hasta ponemos perfume en nuestros pies, buscamos calcetines nuevos, zapatos nuevos, de tal manera que nuestros pies están suaves, pero aquí llega el momento que cuando Jesucristo lava los pies de sus discípulos, hay algo que debemos de ver, eran pies que habían pasado por el polvo, que tenían un día de caminata, ahora tenemos con nosotros que es algo diferente, pero en sí el propósito es de servicio de los unos con los otros. Así que si eres una persona que a lo mejor es humillante para ti lavar a los otros, porque cuando estamos en el lavatorio de los pies está ahí la persona que es ingeniero, la persona que es maestro, la persona que es albañil, pero sin embargo nos hace entender que cada uno de nosotros somos amigos y que somos participantes del reino de nuestro Dios y que somos servidores los unos con los otros. La pregunta número 2. ¿Por qué el lavatorio de los pies es un símbolo para el servicio en general? Es donde nos damos cuenta que cuando nos estamos lavando los pies los unos con los otros, somos compañeros, somos amigos y estamos haciendo algo que nuestro Señor Jesucristo instituyó y que dejó para con cada uno de nosotros. Y lo vemos cada año. Ahora, esto no es únicamente en el día de la cena. Yo creo que a través del año cada uno de nosotros servimos al uno con el otro, haciendo algunas acciones. Si alguien está necesitado, si soy yo o si es alguien más, ayudamos a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y este es lo que nuestro Señor Jesucristo desea de sus discípulos, que seamos discípulos que servimos los unos con los otros. Y por último, nos sentimos tentados a ejercer dominio en las formas en que el mundo hace de vez en cuando. Quizá a lo mejor en la iglesia tenemos personas que tienen un puesto muy grande o que ganan mucho dinero y que muchas de las veces a consecuencia de ello se quieren enseñorear de las personas o de los miembros que no ganan la misma cantidad de ellos, o personas muy orgullosas, personas que creen que son de la alta y pueden poner a otras personas abajo. Y eso no es lo que desea nuestro Señor Jesucristo. Lo que desea nuestro Señor Jesucristo es que seamos un pueblo, que seamos siervos que sirven a nuestro Dios. Ahora, en esta mañana te hago la invitación a que cumplamos la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es el cumplimiento? De que seamos siervos fieles. Y dice, bienaventurado el siervo que cuando su Señor viniere, lo hallare haciendo esto. Que cuando el Señor venga, nos halle haciendo la obra de servicio de los unos con los otros. En esta mañana, que el Señor te bendiga.